En lo profundo de un barrio antiguo, donde las calles eran angostas y los postes de luz parpadeaban como si fueran a apagarse para siempre, había una casa que todos evitaban. No porque estuviera abandonada, de hecho, tenía cortinas nuevas y un jardín cuidado, sino porque los vecinos aseguraban que, cuando el sol caía, se veían sombras moviéndose dentro, aunque nadie viviera allí desde hacía años. La casa pertenecía ahora a Luciana, una chica de 16 años que acababa de mudarse con su tía Elisa. La tía era amable pero distante, siempre cansada, siempre con prisa, como si algo en esa casa la drenara poco a poco. Luciana, sin embargo, estaba emocionada. Por primera vez tendría su propia habitación, con un enorme ventanal que daba al patio trasero. La primera noche, mientras desempacaba sus cosas, escuchó un sonido muy suave, como un roce. SHHHHK, SHHHHK. Pensó que era su tía moviendo algo abajo, así que siguió doblando ropa. Pero entonces lo oyó de nuevo, más cerca, justo detrás de ella. Se dio la vuelta. Nada. La habitación estaba vacía, como siempre. Suspiró, cerró la puerta y se acostó. No estaba acostumbrada a casas tan grandes, así que intentó ignorar cada crujido. Pero cuando las luces se apagaron y quedó todo en silencio, un murmullo comenzó a escucharse desde el pasillo. Era imposible que fuera su tía, porque la habitación de Elisa quedaba al otro extremo. Aún así, Luciana sacó la cabeza entre las sábanas y miró hacia la puerta entreabierta. Una sombra pasó lentamente. Era alta, alargada, como si su cuerpo estuviera hecho de humo espeso. Se movía de forma suave, flotando más que caminando. Luciana tragó saliva. El miedo le heló la espalda, pero no gritó. Se quedó inmóvil, esperando que fuera una ilusión. La sombra se detuvo un instante frente a su puerta y pareció girarse hacia ella, como si la estuviera observando. Después, desapareció en la oscuridad del pasillo. A la mañana siguiente, Luciana bajó corriendo a la cocina. Tía, creo que vi algo anoche, dijo con voz apagada. En esta casa no hay nada, respondió Elisa, evitando mirarla. Solo ruidos viejos. No les hagas caso. Pero la expresión de su tía decía lo contrario. Luciana lo notó. Un temblor en sus manos, una especie de cansancio triste. Como si también hubiera visto algo, y no quisiera admitirlo. Esa noche, el sonido regresó. SHHHHK, SHHHHK, Luciana encendió una lámpara pequeña, decidida a enfrentar lo que fuera. Caminó hasta el pasillo. La luz creaba sombras largas en las paredes, y el aire estaba más frío, como si la casa respirara lentamente. Dio unos pasos más y escuchó un susurro, apenas audible, como si viniera del piso de abajo. Luciana, su corazón casi se detuvo. Retrocedió, pero la voz volvió, suave, arrastrada, como un viento antiguo llamándola. Ven, Luciana bajó las escaleras, temblando. Cada peldaño crujía bajo sus pies. Cuando llegó al salón, vio algo extraño. La sombra estaba de pie junto a la ventana, inmóvil, mirando hacia afuera. No tenía rostro, pero parecía triste, con los hombros caídos y los bordes temblorosos, como si estuviera hecha de recuerdos rotos. Cuando ella quiso volver a subir, la sombra se movió y extendió un brazo oscuro hacia la escalera. No para detenerla, sino para señalar el sótano. La puerta del sótano se abrió sola. Luciana sintió un impulso extraño, como si algo la empujara a bajar, como si necesitara saber qué escondía ese lugar. Tomó aire y bajó despacio. El sótano estaba frío y olía a humedad. Había cajas viejas, muebles cubiertos con sábanas y un antiguo baúl lleno de libretas. Una de las libretas estaba abierta, como si alguien la hubiera dejado así recientemente. Luciana se acercó y leyó. Si lees esto, por favor entiende que no es mi culpa. La casa se queda con quien vive aquí. Yo ya no tengo fuerzas. La firma era de su tía Elisa, pero la fecha era de hacía más de 15 años. De pronto, escuchó pasos ligeros detrás de ella. Se giró lentamente. La sombra estaba allí, más cercana que nunca. Y por un instante, Luciana vio algo en ella. Una forma humana borrosa, como si hubiera sido alguien atrapado entre este mundo y otro. La sombra levantó un brazo, señalando la escalera. Luciana subió corriendo, sin saber si la sombra quería advertirla o atraparla. Cuando llegó arriba, vio a su tía de pie, pálida, casi transparente. Luciana, susurró, la casa, te sigue. Y antes de que pudiera decir algo más, Elisa se desvaneció como polvo iluminado. Luciana se quedó sola en la entrada, con la casa oscura detrás de ella y el eco de un susurro que ya conocía demasiado bien.
Luciana, desde ese día, la sombra dejó de aparecer en el pasillo. Ya no rondaba detrás de la puerta ni se asomaba por la ventana. Porque ahora, cada vez que cae la noche, Luciana siente que no está sola en su propia habitación. Que algo se mueve justo donde no llega a la luz. Que la casa, silenciosa y profunda, respira cerca de su oído. Y cada tanto, cuando intenta dormir, el murmullo vuelve. No corras. Ya eres parte de esta casa,